Fin de semana marcado por varios vuelcos impactantes en diferentes puntos de la isla. Dos agentes de Policía Nacional le salvan la vida a un niño de 3 años que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Las palabras de Dolores Corujo sobre la saturación turística de la isla continúan dando de qué hablar. Costa Teguise vivió una jornada colorida con el habitual coso de carnaval. Si en otras ocasiones los incendios copaban el titular de la crónica de sucesos del fin de semana, esta vez los vuelcos han sido una constante tanto el sábado como el domingo. En Yaiza una furgoneta quedó destrozada el sábado en un accidente en el que se vieron implicados 2 vehículos más. Los bomberos tuvieron que rescatar de su interior a un ocupante que fue atendido in situ por los servicios de emergencia para su posterior derivación al Hospital Molina Orosa. También en la jornada del sábado, esta vez en la Rambla Medular de Arrecife, la colisión de 2 vehículos dejó a uno de ellos, como ven, completamente con las ruedas hacia arriba, en un accidente con heridos pero sin atrapados. Y no menos espectacular fue el vuelco en la zona de Los Valles, en un punto próximo al teleclub de la localidad norteña. El conductor tuvo que ser rescatado ya que su mano se había quedado atrapada entre el asiento y el suelo. Al final se consiguió sacar al ocupante para derivarlo a los servicios sanitarios antes de estabilizar el vehículo que se encontraba en posición peligrosa. Y tuvimos que llamar además refuerzos nosotros al Parque Sur para que nos ayudara a estabilizar el vehículo para poder después trabajar sobre la persona y sacarla. También en la madrugada del domingo, Autoturismo se salió de la vía, como verán en esta fotografía. Los hechos ocurrieron en la carretera que va desde Puerto del Carmen hasta Puerto Calero. Ese es el Puerto Calero, ese es el coche que se salió de la vía, que quedó encarcelado y entonces tuvimos que hacer extraerlo porque no se podía, estaba atrapado, lo que es el conductor, y tuvimos que extraerlo. Estaba bien. Sin heridas de gravedad, bien. ¿no? No, ninguno tenía una gravedad. Pero no solo el fin de semana estuvo marcado por vuelcos, sino que de nuevo varios senderistas tuvieron que ser rescatados tras perderse en los ajaches. Estas imágenes fueron tomadas con el dron de la policía que supervisó los movimientos de las 2 mujeres inglesas que finalmente pudieron orientarse y regresar sin mayores dificultades a su vehículo. El mismo policía, no todos los policías tienen los cursos de drones, pero muchos ya tienen, cada vez tienen. Nosotros todos los cabos están haciendo el curso de dron también, para que cada vez en la salida también tengamos un dron. Y pues te ayuda, no la encontraban, no se localizaban, estamos en una zona difícil de acceso, subieron el dron para arriba y desde arriba se ve mucho más, lo vieron, se quedaron tranquilos. Por último, los bomberos tuvieron que sofocar las llamas que se generó en la calle Pérez Galdós después de que prendiera la ropa y los enseres de un indigente que pernoctaba en esa zona de la capital. Importante, para ser policía, nombrado ahora mismo, mira, esto es una placa que pone aquí. ¿Quién eres tú? El comisario de la comisaría, ¿vale? Este es el momento en el que los 2 policías nacionales entregaron su placa a un niño de 3 años después de que estos le salvaran la vida en la jornada del viernes. Los hechos ocurrieron en los aledaños del Islot de la Fermina cuando los agentes escucharon los gritos de auxilio provenientes de un local de restauración cercano y actuaron. Debido a la gravedad de la situación, los 2 policías tomaron la iniciativa y no esperaron a la llegada de la ambulancia para trasladarlo directamente al hospital. En ese instante, antes de llegar al Molina Orosa, el pequeño entró en parada cardiorrespiratoria. Por suerte, gracias a la diligencia y determinación de estos 2 agentes, este niño continúa con vida y por ello visitó días más tarde a las 2 personas que le salvaron en una jornada inolvidable para el pequeño de 3 años. Interesantes datos los revelados esta mañana en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas tras hacerse públicos los resultados de la última campaña de excavaciones arqueológicas en la Cueva del Majo, una casa honda dentro de un tubo volcánico ubicado en La Degollada, en el municipio de Yaiza. Esta investigación ahonda en los materiales localizados en el interior de la cavidad y en sus alrededores y han sacado a la luz gran cantidad de información sobre la vida cotidiana dentro de un espacio habitacional desde la época aborigen hasta la actualidad. Es uno de los lugares de las casas hondas que existen, que era el típico hábitat de la gente de aborigen de Fuerteventura y Lanzarote. Saben que es una misma tribu quien puebla las 2 islas y que tienen un conjunto de características comunes, como es ese tipo de escritura que hemos citado, más los grabados podomorfos, más las casas hondas, los círculos de piedras hincadas, la vasija de ordeño, el togio o tofio, y eso lo que hace es pues, definir esa
culturalmente esa tribu. Es un proyecto que, como ya hemos dicho, empieza por una petición vecinal bastante fuerte de conocer cómo funcionaba históricamente el Valle del Fenauso, la zona de la Degollada, porque siempre han estado esas casas hondas allí, incluso Bernó pasa por allí, intenta entrar y no puede. Muchos de los vecinos siempre me han dicho que han jugado dentro de las cuevas, que habían camas de piedra, que jugaban a las espadas con huesos largos, que siempre ha sido una cueva que ha estado muy metida dentro de lo que son los vecinos de la Degollada. Entonces tenían ese interés de poder estudiar y de poder hacer ahí un estudio para ver en qué condiciones y qué era esa cueva. Entonces se decide estudiar el exterior, quitar todas las piedras, de intentar entrar en la cueva y poder conseguir un espacio diáfano. Se hace un estudio topográfico con una diferencia de 1 o 2 milímetros para ver si el techo cede o no cede, para poder pasarlo el próximo año y ver si cede o no cede. Y se excava la primera estancia. La primera estancia primero se hace una limpieza general, porque había muchos animales muertos, había riesgos también con el tema de enfermedades pulmonales y demás. Entonces, siempre con todos los EPI, se retiraron los animales, se retira ese derrumbe y se empieza a excavar dentro del interior. Se trata de la primera vez que se realiza una intervención arqueológica en una cavidad de estas circunstancias, de estas características en el sur de la isla, por lo que sirve como comparativa a otras casas hondas similares que sí han sido estudiadas. Intenso pleno extraordinario el celebrado en la mañana de este lunes en el Cabildo de Lanzarote, donde Coalición Canaria y Partido Popular obligaban a la presidenta a convocar esta sesión para conocer con exactitud lo que los centros de arte, cultura y turismo deben al Cabildo en materia de canon. La directora de la Oficina Tributaria confirmaba la deuda de una cantidad próxima a los 4,5 millones de euros. La fecha de cierre del informe, la deuda ascendía a 5.690.255 euros, pero tengo que añadir que a día de hoy esa deuda ha disminuido en casi 1 millón de euros. Ahora mismo el importe de la deuda es de 4.599.606 euros. También habló Zurita de las cantidades referentes a recargos e intereses. Como consecuencia de esos aplazamientos que se concedieron en la época de la pandemia, pues efectivamente se han devengado una serie de intereses y recargos. Ahora mismo el importe de los recargos asciende a 377.902 euros y los intereses 403.398. El consejero delegado de los centros aseguró que las únicas deudas que existen son las creadas en el periodo de Pedro Sanginés como presidente del Cabildo. El año 2004 al año 2014 los centros empiezan a adeudar deuda al Cabildo Insular de Lanzarote. Y del año 2004 al 2014 se acumula una deuda con un informe de la que hoy es directora de la red tributaria de 18 millones de euros. 18. Por cierto, hay un dato que es esclarecedor, ¿no? Y es quién era el responsable de los centros turísticos desde el año 2004 al año 2007. Y es increíble, ¿no? Porque está hoy sentado en este pleno y se llama don Pedro Manuel Sanginés Gutiérrez. Es decir, usted ha sido parte involucrada en esas pérdidas de los centros de arte, cultura y turismo. Dolores Corujo quiso destacar que lo más importante es que la sanidad económica de los centros turísticos nunca ha sido tan buena. Del 18, que nosotros, cuando tomamos posesión, en el 19, teníamos una empresa pública con una deuda contraída con el Cabildo de 10 millones de euros, que hoy están 4 millones de euros, pero que tenemos capacidad financiera claramente para poder gestionarla. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el debate político realmente? ¿Los centros tienen salud económica? Sí. ¿Han tenido alguna vez una situación económica como la de hoy? No. ¿Los centros de arte, cultura y turismo le deben algo a los ayuntamientos en el acuerdo alcanzado históricamente? No. Tenía una deuda a los centros de 700 y pico mil euros, por cierto, de comidas del gobierno anterior, comidas. Pedro Sanginés tiene claro que Benjamín Perdomo no ve deuda porque no entiende que se tenga que pagar el canon. El canon que se ha abonado desde el año 2004 hasta hoy está certificado por la intervención, y no me voy a detener ahora, pero de ahí se desprende con claridad quiénes fuimos los que pagamos y quiénes fueron los que nunca pagaron. Ni Carlos Espino en su etapa, ni en esta en la que lleva usted en la presidencia del gobierno prácticamente 1 céntimo de euro. Claro, el consejero decía estar al día en el canon porque el consejero considera que no tiene que pagar nada de canon,
que se trata de una inscripción gratuita. Es lo que dice en sus recursos y en sus escritos de alegaciones a la red tributaria, que no tiene que pagar nada porque es gratis después de lustro. Esto es lo que se viene cuestionando y es lo que probablemente esté en el contencioso administrativo acordado por él de manera unilateral, escondido al Consejo. No sé si, Samuel, tú que eres miembro del Consejo de Administración, sabías que los centros de arte, cultura y turismo han llevado a los tribunales a la red tributaria y de manera indirecta, como aquí se ha dicho, a las bases de ejecución de los presupuestos. En definitiva, nueva batalla dialéctica que se prolongará en los juzgados y una posición unida a la hora de hablar de falta de transparencia y de ocultación de la información al grupo que dirige Dolores Corujo. Primero fue el diario Daily Mail, más tarde llegó el supersensacionalista The Sun y ahora es la cadena televisiva y mediática Euronews la que se ha hecho eco del anuncio de la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, de declarar a Lanzarote como una isla turísticamente saturada. Esta cadena menciona en el titular de esta noticia de si llegará la isla a ejecutar su intención de limitar el número de visitantes procedentes del Reino Unido. La información hace referencia al alto porcentaje de turistas que llegan desde Gran Bretaña y el anuncio cabildicio de tratar de reducir la dependencia de este mercado emisor. Con esta noticia vuelve pues a estar en el candelero las declaraciones realizadas inicialmente por Dolores Corujo en Fitur y que muchos han considerado un error a la hora de plantear un problema que sí puede existir, que no es otro que revisar un modelo en el que Lanzarote puede morir de éxito. Otras fuentes consultadas reclaman un debate sosegado y que se realice en la isla y sin estridencias y declaraciones fuera de lugar. La representante del PSOE en el debate político de los viernes del Café de Periodistas, Cristina Duque, se defendió de los ataques del resto de contertulios quienes acusaban a los socialistas de minimizar el caso mediador y de no buscar responsabilidades políticas. Porque ustedes se creen en Coalición Canaria los impolutos. Vamos a ver, de la doble vara de medir que hablas del Partido Socialista, no hay doble vara de medir. Nosotros lo que hemos hecho con estas dos personas es lo que pedimos a los demás partidos que hagan. Y en este caso lo hemos pedido a ustedes con su presidente, bueno, con portavoz adjunto en el Cabildo de Lanzarote. Es presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Saginés. Eso es lo que nosotros pedimos, responsabilidad política, y es lo que se ha hecho el Partido Socialista con estas dos personas, y pedimos a los demás partidos que por lo menos esa responsabilidad política la lleven a cabo. Cristina Duque y el representante en la mesa del PP, Ángel Vázquez, mantuvieron un rifirrafe sobre la corrupción registrada en los miembros de ambos partidos, como el caso de la Gürtel del PP o de los ERE en el PSOE. El presidente de la Junta de Gobierno del Gobierno de Galicia, ¿vale? Sí. Lo hemos visto fotografiarse con un narcotraficante. Vale. Saco yo ventilador, ustedes Cristina, lo han hablando presentado de los seres para presidente del Gobierno de España. Saco yo ventilador, hablando de los seres Partido Popular y Coalición Canaria de doble vara de medir. Te lo voy a decir muy claro, mira, voy a hacer lo mismo que has hecho tú ahora conmigo. Los seres ha sido el caso de corrupción más importante en condenados y en cuantía de la historia de España. Pero la trama Kitchen, ¿para quién la deja? Pero si ustedes están poniendo el foco mediático sobre el caso mediador, porque se llama así, por la trama Kitchen. A ver, si tú me quieres a mí hablar, yo no veo con intención, yo no veo con intención de decir y tú más, pero me obligas. Echidey Eugenia insistió que lo que Coalición Canaria quiere saber es por qué se cambió el criterio de soterramiento de la LZ2 a su paso por Playa Honda por la de construir una nueva carretera. Si hacemos una circunvalación en San Bartolomé, en Playa Honda, ¿qué pasará con los suelos que hoy son rústicos, que están alrededor de esa vía? ¿A qué caminan esos suelos? Porque si sumas a esa posibilidad que el Partido Socialista Obrero Español, bajo la presidencia de María Dolores Corujo Berriel, haya guardado en un cajón el plan supletorio de Arrecife para que Arrecife no tenga suelo industrial, y pones una carretera en un sitio que lógicamente luego empezará a ser industrial, está claro que se está beneficiando a alguien. Y esto que yo estoy diciendo, y que lo puedo decir y firmar, no voy a llamar para desmentirlo a ningún medio de comunicación. ¿Pero los dos están diciendo que está beneficiando al mismo? No, yo no estoy diciendo que está beneficiando a nadie, yo estoy diciendo que lo expliquen. Por su parte, Antonio Morales, que fue en representación de Nueva Canarias en Tinajo, cree que es lógico que se explique ese cambio de criterio del PSOE en esa carretera. Porque no es que cueste más o cueste menos. Es decir, las perras hay que ponerlas. Ya lo decía en su momento Alexis Tejera, Dios lo tenga descansando, que él decía que por una vez había que luchar por proyectos importantes y la financiación hay que buscarla. Y eso sí, igual que Cristina lo explica,
Primero, porque el cambio de criterio. Y segundo, si es normal, y esto ya es una reflexión que hago no solo para Playa Honda, sino para todo, ¿es normal que sigamos ampliando más carreteras o intentando hacer más carreteras en la de Lanzarote? ¿O tendremos que plantearnos un proyecto serio de movilidad y ver cómo intentamos que no siga aumentando el parque móvil en esta isla de Lanzarote? Cristina Duque le quitó veracidad a las declaraciones de Navarro Tacoronte, el mediador, sobre las supuestas gestiones para paralizar una carretera de 300 millones de euros en Lanzarote y explicó por qué el PSOE ha apostado por la alternativa del soterramiento. No ha habido ningún cambio. Esa carretera estaba prevista y está prevista en el plan insular del año 91. Ya ustedes mismos pueden mirar porque eso es público. Estaba previsto en el año 91. Se han solicitado los informes correspondientes para esa carretera y se ha decidido que se haya dicho, no, el soterramiento puede ser lo mejor, lo peor, vale, pero estábamos hablando desde un desconocimiento que no, técnicamente hablando. También se habló en el debate político del café de la nueva polémica que comienzan a tener los llamados parques eólicos marinos en Lanzarote. Con un sol radiante y una avenida Islas Canarias a reventar, se desarrolló el pasado sábado el tradicional coso turístico carnavalero de Costa Teguise. Lancelot Televisión volvió a acudir con un programa especial en riguroso directo para llevar a todas las pantallas de la isla la cuarta parada del carnaval lanzaroteño. Pasadas las fiestas en Arrecife, San Bartolomé y Puerto del Carmen, llegaban las fiestas a Costa Teguise y el ambiente estuvo a la altura de las expectativas. En un programa conducido por nuestra compañera Usó Ibarra, los protagonistas fueron pasando por las entrevistas que a pie de calle hacía Carmen Nieves Pérez. Con los responsables de los más pequeños que así surgieron y bueno, cuéntanos, porque lo han disfrutado también. Y sobre todo yo, porque yo soy responsable de que los pequeños existieran. Yo fui fundador. Hay muchos aquí que somos fundadores de esa murga pequeña que acaba de pasar por delante. Orgulloso de tenerlo delante con nosotros este año y orgulloso de estar en el carnaval de Costa Teguise. Como no podía ser de otra forma, el grupo de gobierno al completo disfrutó de las fiestas y ataviadas como Blancanieves, Hacienda anfitriona, sobre todo la candidata a la alcaldía de Teguise, Olivia Duque, que habló de las fiestas de Costa Teguise, pero también invitó a los presentes al carnaval de La Graciosa. Siempre intentamos hacer ese pasacalles en el mercadillo, aprovechando que nos visita tantísima gente y bueno, y para que también el turismo que visita el mercadillo pues disfrute y conozca la cultura tan importante que hay en Canarias y en Lanzarote con el tema del carnaval. Por si fuera poco nos queda La Graciosa. Y luego por si fuera poco nos queda La Graciosa. Menos mal que tenemos una semana por medio de descanso y luego volvemos y retomamos el carnaval en La Graciosa con la compañera Alicia y bueno, también todo organizado, verbenas y demás, para que la gente que quiera ir a disfrutar del carnaval de la octava isla pues también puede hacerlo. Después de casi un mes de fiestas, los carnavales continúan su marcha, preparándose ya todos los protagonistas para la siguiente parada, Aría. El Consejo Insular de Aguas ha aprobado el expediente de emergencia hídrica en Fuerteventura. La medida supone la incorporación de unos 5.000 metros cúbicos diarios de agua a la red de abastecimientos. Unos recursos que procederán de centros de producción tanto públicos como privados y que permitirán incrementar el volumen y el caudal para dar cobertura hidráulica a todos los rincones de la isla. Según los propios responsables de la institución insular, se trata de una solución provisional para paliar la situación de emergencia. La resolución definitiva del problema se espera que llegue con los 3 proyectos de interés insular. Tenemos Junta General y Junta de Gobierno del Consejo Insular de Agua. Vamos a 3 escalones. El inmediato va a ser la contratación por emergencia del consorcio, hasta mes y medio aproximadamente. Esta contratación amparada en la emergencia hídrica con el acuerdo del Consejo Insular de Agua hasta 2, 3, 4 o 5 años, lo que se estime necesario, que se irá prorrogando, y la culminación de las infraestructuras que estamos desarrollando, más los 3 proyectos de interés insular, que serán la solución definitiva al problema del agua en Fuerteventura, para la de hoy y para la de dentro de 25 años. Hoy se aprueba en el Consejo Insular de Abastecimiento de Agua, en el CIAF, la emergencia hídrica de la isla Fuerteventura, pues haremos esos contratos de emergencia con aquellos que tienen hoy servicio y que podemos efectuar de forma inminente.
El alquiler se mantiene al alza en Fuerteventura con precios que han aumentado en los últimos años. Según el mapa del alquiler realizado por el diario El País para el periodo comprendido entre 2016 y 2021, Puerto del Rosario encabeza el aumento de los precios en los últimos 5 años con hasta un 49%. En el resto de la isla también ha subido un 18% en La Oliva, hasta un 26% en Antigua o incluso un 23% en Pájara. En la capital, en Puerto del Rosario, el precio medio para un alquiler mediano de unos 80 metros cuadrados está por encima de los 600 euros. Una escalada lejos del poder adquisitivo de muchas familias que siguen viéndose mermadas, además de la subida de la inflación o del precio de la cesta de la compra. Hoy queremos saber si los lanzaroteños se han vacunado con la cuarta dosis contra el COVID. Tengo la cuarta. ¿Hasta la cuarta? Sí, por mis patologías, pues puntualmente tengo la cuarta puesta, sí. Yo no, porque cogí el COVID y estuve ingresado y lo pasé súper mal. Y a mí lo que me están poniendo es refuerzo, porque estuve casi un mes metiéndome suero del COVID. Y por eso opino que sí, que deberían de ponérselo, porque no es papel de buen gusto cuando uno está ingresado y está ingresado en la zona COVID. Y sin salir y sin poder levantarte. No, de la tercera, de ahí no paso ya. Hay manera de pensar, hay gente que está desconfiada con que esto no es efectivo y tampoco se ha demostrado que no sea efectivo, en el sentido que el que no se vacuna no la pilla o, en fin, nos dejamos llevar por la información y efectivamente yo tengo la cuarta por las patologías que yo tengo. Respeto a los demás, pero sí es verdad que si contagias, pues te tienes que proteger también. Es algo muy personal, yo lo he cogido por 2 veces y la verdad estoy escarmentada y respecto a mis hijos también, la pequeña lo ha pasado fatal y eso es algo muy personal. Yo personalmente aconsejo que las pongan. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca, sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Este domingo la Unión Deportiva Lanzarote se jugaba mucho más que 3 puntos. Los rojillos afrontaban el choque ante la Unión Deportiva Las Palmas Atlético como la última bala para reengancharse al playoff y no falló. Con un Gonzalo Di Renzo en plan estrella que anotó un hat-trick, los de Mateo García se llevaron el choque ante el filial amarillo por 4-1. De haber caído se hubiese descolgado de la clasificación y hubiese dejado el playoff a 8 puntos. Sin embargo, tras ganar se ubica a tan solo 4. La peor noticia dentro de este fin de semana fue el triunfo precisamente del otro filial, del Tenerife B, que en estos momentos es el equipo que ocupa la última posición que permitiría jugar la fase de ascenso. En esta misma tabla, el Unión Suriaiza se ubica un puesto por encima del descenso con 3 puntos de ventaja sobre el Ibarra. La situación es, dentro de lo que ha sido la campaña del Unión Suriaiza, bastante buena, pero este fin de semana volvió a tropezar en la misma piedra que durante el curso le ha restado muchos puntos. De nuevo, en los últimos minutos cedió un empate ante el San Mateo y con el 1-1 final, los del sur se quedaron con una sensación de vacío. Estos 2 puntos que volaron del sur pueden ser decisivos a final de año y de haber ganado, la situación sería óptima con 5 puntos de ventaja sobre el descenso. En preferente, el Club Deportivo Tinajo se llevó el derbi ante el Sporting Tías a domicilio en un envite que se cerró con 1-3. Los azulones siguen con su caminar esta preferente y el año de los de Juan Daniel García está siendo casi inmejorable. En esta misma liga, el San Bartolomé cedió un empate ante el Ingenio y el Taiche selló su partido con el mismo resultado, 1-1 ante el Teror. La clasificación nos deja una semana más al San Bartolomé segundo, al Sporting Tías tercero, al Teiche cuarto y al Tinajo que asciende hasta la 6ª plaza. En la orientación marítima juvenil División de Honor cayó derrotado ante el Huracán y cede la 3ª plaza. En estos momentos los de Basilio Coco se colocan con 42 puntos, cuartos en la clasificación, a 1 precisamente el Huracán y a 2 del Club Deportivo Tenerife. El Club Deportivo Manjetías en baloncesto perdió 63-46 ante el Hierros Miravalle y se aleja de la zona alta de la clasificación. Por último, el balonmano San José Obrero masculino empató 23-23 en Vigo ante el Reconquista, pero se mantiene líder destacado de su grupo de la Primera Nacional. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca, sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radio Marca Lanzarote,
104.5 de la FM. Informática Lanzarote, todo para su oficina, material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para mañana martes 7 de marzo, nubes por la mañana y claros por la tarde. Las temperaturas ascenderán ligeramente hasta los 24 grados de máxima y mínimas de 14. El viento soplará del sureste flojo con ráfagas medias de 15 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 2, marejadilla o marejada. La pleamar será a la 1:33 y a las 13:48 y la bajamar a las 7:43 y a las 19:47. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Fin de semana marcado por varios vuelcos impactantes en diferentes puntos de la isla. 2 agentes de Policía Nacional le salvan la vida a un niño de 3 años que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Las palabras de Dolores Corujo sobre la saturación turística de la isla continúan dando de qué hablar. Puerto Teguise vivió una jornada colorida con el habitual coso de carnaval.